en un país, en cualquier país, ¿qué creen ustedes o qué es lo que pasa si una persona incumple una ley? No, si no se cumple una ley, cualquier tipo de ley de un país, ¿no? De acuerdo a su cultura, ¿no? Un país tiene una ley. ¿Qué pasa si es que no se cumple? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Me indican también si es que ya pudieron ingresar, por favor? ¿Qué pasa en un país si algún ciudadano o una persona no cumple con la ley de su país? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar o de repente tienen algún conocimiento? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿pudieron ingresar al link? A ver, primero me comentan, por ejemplo, ya están respondiendo, ¿bien? Nos dice, se genera una desviación de la norma preestablecida, la cual puede desencadenar en eventos no deseados o causar consecuencias, en la mayoría de los casos, penalizados por la ley, ¿no? Por ejemplo, acá un compañero o compañera nos dice que cuando una persona incumple la ley en un país, puede haber penalización, ¿no? Porque una ley, ¿no? Entonces acá nos habla un tema monetario que pueda haber. Por ejemplo, acá alguien nos dice de Ecuador, que es de Ecuador también, genial. Nos dice que si incumple la ley hay más inseguridad, ¿no? De alguna manera las leyes están establecidas para que se cumplan, porque si no cumplimos puede pasar un suceso, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen inseguridad. Otro compañero o compañera nos dice que si alguien incumple un país, no incumple una ley, le dan una sanción, como por ejemplo una multa monetaria. Entonces, creo que esto es muy común, ¿no? En cada país independientemente. Cuando alguien no cumple con la ley en un país, siempre es una multa monetaria, ¿no? Por ejemplo, una persona este, en estado de ebriedad, ¿no? Hay una ley, en cada país tiene su ley. ¿Qué pasa si encuentran a una persona en estado de ebriedad cuando está manejando? Entonces tiene una sanción, tiene una papeleta, ¿no? Entonces, quiero llegar que en todo país, cuando se incumple una ley, siempre es la mayoría de veces una sanción económica. Por ejemplo, acá nos dice que aquí en Colombia siempre multan, por ejemplo, nos dice, no, genial. Colombia, entonces acá hay un compañero o compañera de Colombia en el cual nos dice que en su país, cuando incumple con la ley, hay una multa. Entonces creo que todos coincidimos en que en cualquier sea el país, independientemente de cuál sea el país, siempre cuando no incumplimos una ley, siempre hay una sanción monetaria. ¿Ok? Nolides no puede entrar, me dice, a ver, intenta de nuevo, por favor, te vuelvo a pasar el link. Ese es el link y este es el código. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Cualquier tipo de ley, no estamos especificando una ley en específica, pero cualquier tipo de ley, cuando no la cumplimos en cualquier país, puede pasar una multa, ¿no? Nos pueden poner una multa. Entonces, ¿qué leyes crees que se incumplen más en la vida diaria? Por ejemplo, ¿ustedes en qué ley creen que se incumple en la vida diaria? Por ejemplo, Oscar nos dice en Nicaragua hay una multa como sanción administrativa, ¿no? Claro, también, ¿no? En Perú también existe eso. Entonces, ¿qué pasa o ustedes qué leyes creen que se incumplen en la vida diaria, ¿no? De repente. A ver, yo, por ejemplo, creo que todos los días hay personas que arrojan basura a la calle. Entonces, de repente puede ir contra una ley ambiental. De repente ustedes me pueden comentar otra. No, acá hay un compañero o compañera que nos dice las de tránsito en la gran mayoría de casos, ¿no? Sí, siempre las personas incumplen o infringen la ley de tránsito, ¿no? Sobre todo los taxistas, vemos muchos accidentes en moto, muchos accidentes de tránsito. Entonces, sí, yo también coincido con esta persona que lo de tránsito, sobre todo en Perú, en Lima, es bastante concurrido, ¿no? La mayoría incumple las leyes de tránsito. Otra persona que coincide, y creo que coincidimos mucho, ¿no? Vemos en noticias personas que tienen un choque o un accidente de tránsito por estado de embriaguez, como dice Daniela García, las de tránsito y tirar basura en lugares públicos también. Creo que ahí hemos coincidido la mayoría, ¿no? Esas, si nos preguntan así de la vida diaria, entonces ya nos vamos dando cuenta que esos tipos de leyes son los que más se pueden cometer acá en Latinoamérica, en los países donde estamos, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro comentario que nos dicen las leyes o normas de seguridad de ambiente cuando se dejan de acumular cantidades de basura que crean puntos de contaminación graves en zonas muy pobladas, ¿no? Acá estamos hablando de una ley de medio ambiente, una ley ambiental, ¿no? Que puede generar un impacto ambiental negativo, entonces eso también es muy importante, ¿no? Considero que también es una ley
que de repente muchas personas no lo toman en cuenta, pero que también todos los días hay personas que arrojan basura, que contaminan los ríos, los mares, etcétera, ¿no? Botar basura, leyes de tránsito, conducir en estado de embriaguez. Dice, los de tránsito en Ecuador, a los choferes no tienen documentos en regla, por ejemplo, ¿no? Nos dicen que en Ecuador muchos choferes no tienen sus documentos en regla. Entonces, estamos viendo ya, ¿no? Un poco de las leyes que se infringen en la vida diaria, ¿no? Entonces, creo que hemos coincidido tanto Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? En general, varios países de Latinoamérica que las que más influyen, perdón, las que más se incumplen son las leyes ambientales, las leyes de tránsito, ¿no? Por ahí esas dos leyes son las principales en las que hemos coincidido todos, ¿no? Entonces ya vamos teniendo un poco una noción, ¿no? De qué pasa si yo incumplo la ley, qué leyes incumplimos a diario, entonces vamos ya un poco más cerca del tema, ¿no? Cuando ocurre un accidente laboral, como tal, que es lo del día de hoy, lo que vemos en seguridad y salud en el trabajo, ¿quién creen ustedes que es el más afectado, ¿no? Cuando ocurre un accidente laboral, cuando pasa un accidente laboral, ¿quién creen que es el más afectado? Porque hay que también saber que cuando sucede un accidente tiene bastantes consecuencias, ¿no? El accidente influye, si bien el evento no deseado le pasa a una persona, a un trabajador, ese accidente abre un montón de probabilidades y un montón de causas y también influye en varias personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un accidente mortal. ¿Quién se ve afectado aparte del trabajador que ha fallecido? ¿No? ¿Quién nos espera todos los días en nuestras casas de regreso al trabajo, por ejemplo? Por ejemplo, acá nos dice, el más afectado termina siendo la persona directamente implicada en la acción o la escena. Puede ser una persona o un grupo entero dependiendo de la situación o el lugar donde se encuentre. Por ejemplo, como les digo, ¿no? Primero, quien se ve afectado siempre va a ser la persona. Una persona siempre se ve afectada, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que le ha ocurrido el accidente, pero también la familia se ve afectada, ¿no? Porque todos tenemos una familia, tenemos amigos, ¿no? Tenemos gente cercana en las cuales siempre va a impactar un accidente de trabajo, ¿no? La familia del trabajador, correcto. Sin embargo, también es importante saber que cuando sucede un accidente, también influye en la empresa, ¿no? La empresa también se ve afectada, porque, seamos sinceros, una empresa nunca quiere que un trabajador salga accidentado. Entonces ya vamos teniendo varias opciones. ¿Quién es el afectado? La persona que le sucedió el accidente, la familia, incluso también puede ser las empresas. Por acá nos dicen más afectados son los familiares, la familia, ¿no? El patrón también, siempre será dice, siempre será la persona por el tema de su familia y también la empresa. Correcto, ¿no? Tenemos la familia, tenemos la persona afectada, la empresa. Por acá nos dice, si el accidente es causado por una mala distribución de insumos de seguridad, se ve directamente afectada también, ¿no? Entonces ya vamos teniendo más ideas de que un accidente repercute bien en la persona afectada, pero también tiene otras personas en las cuales, llega a otros alcances, como por ejemplo la familia, también el empleador, ¿no? Correcto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces llevamos un poquito a más o menos a ver lo que trata el tema. Hemos visto las leyes en general, cuál es la que influye más en una persona la inflige. Estamos viendo también cuando ocurre un accidente quién es el más afectado, ¿no? Entonces, les presento a la ley 29783, que me imagino que algunos de repente ya la conocen, es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es la única ley en el Perú que regula seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de esa ley vamos a hablar el día de hoy. De repente, acá tenemos ahorita personas de Cuba, de Colombia, de Ecuador, ¿no? Y es bueno que ustedes conozcan un poco de la ley peruana para que de repente al final de la clase me comenten si es parecida, en qué cambia. De repente nuestra ley peruana tiene algunos vacíos en las cuales de repente la ley colombiana, la ley cubana, la ley ecuatoriana nos indica otra cosa, ¿no? Siempre es bueno conocerlo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba llevando la maestría, a mí me hicieron leer un poco la ley de seguridad y salud en el trabajo de España, ¿no? Entonces, era bastante parecida a la peruana, sin embargo, tenía otros términos, como por ejemplo, comité, no se llamaba comité, no tenía otro nombre, al empleador también le tenía otro nombre, y era un poco más específica con los peligros y riesgos, ¿no? La ley peruana es un poco más general, ¿no? Porque abarca para todos los sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que busca esta ley? Que es la única ley, como les digo, que regula seguridad y salud en el trabajo en el Perú, ¿no? La mayoría hemos coincidido de que esta ley busca prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, yo creo que es el sentido de toda área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Toda área de seguridad y salud en el trabajo busca que no se accidente nadie, ¿no? Que todos los trabajadores que ingresan a la empresa
sanos y salvos, salgan también sanos y salvos y puedan regresar con sus familias y puedan hacer una vida normal, porque somos trabajadores, pero todos tenemos otra vida, todos tenemos una vida después del trabajo, ¿no? Tenemos amigos, tenemos familia. Entonces, lo que queremos es buscar siempre el bienestar laboral y prevenir cualquier tipo de sucesos. Entonces, por eso se creó la ley 29783, ¿correcto? Entonces, ya voy a proyectar las diapositivas del día de hoy, que creo que ya tenemos una noción de la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de el marco normativo en seguridad y salud en el trabajo y específicamente de la ley 29783 y su reglamento. Entonces, primero vamos a definir qué es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo es una ciencia, ¿no? Que anticipa, evalúa y controla riesgos derivados en el lugar de trabajo y también riesgos que se producen en el trabajo y que ponen en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Entonces siempre va a tener un impacto en un trabajador, en alguna comunidad cercana o incluso también en el medio ambiente. Entonces, esa seguridad es en el trabajo, ¿no? También es importante un poco que conozcamos cómo es que se llegó a tener la ley 29783, ¿no? En Perú. Por ejemplo, si retrocedemos a 1911, había la ley 1378, ¿no? Que estableció una responsabilidad de empresarios por accidentes de trabajo. ¿No? Entonces era una responsabilidad, pero no era una ley como tal en seguridad, ¿no? Simplemente había una responsabilidad, era un apartado que existía ahí y no era favorable, ¿no? No era efectiva esa normativa, ¿no? Luego en 1935, pues se creó ya una ley 7975 y esta ley simplemente era indemnización para enfermedades profesionales. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué pasa si crean una ley para indemnizar accidentes? O sea, ¿cuándo se va a hacer efectiva esa ley? Simplemente cuando suceda una enfermedad ocupacional. O sea, si la persona nunca tiene una enfermedad ocupacional, la ley nunca se va a activar. Entonces, imagínense qué enfoque tenía esa ley. Tenía un enfoque reactivo, ¿no? Porque, o sea, simplemente esperaba que el trabajador tenga una enfermedad para recién actuar. O sea, era una ley reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué busca ahora la ley 29883? Es preventiva, ¿no? Quiere que antes de que suceda el accidente, prevenir. Entonces, antes era todo reactivo, ¿no? Antes esperaban que te pase el accidente para recién poner atención o hacer sus acciones de mejora, ¿no? Entonces, hasta 1997, todos los enfoques eran reactivos, ¿no? Por ejemplo, luego se creó un decreto legislativo, ¿no? En el cual era exclusivamente para obreros, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio en Perú bastantes accidentes en obras de construcción. Entonces, ahí mismo se estableció una norma solamente para accidentes y enfermedades ocupacionales para los obreros en 1971, ¿no? Y es hasta 1997, bajo la ley 29790, que se creó la ley del SSTR, ¿no? ¿Qué es el SSTR? Es un seguro complementario contra trabajos de riesgo. Entonces, es una ley, de repente en otros países, me comenta por el chat, tienen otro nombre, ¿no? El SSTR es un seguro que tienen todos los trabajadores que hacen trabajos de alto riesgo, en el cual cuando tienen un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, este accidente se activa y la clínica te cubre el accidente, ¿no? La consulta, si hay que operar, te cubre la operación, si hay que hacer terapias, te cubre la terapia, te cubre todo esta ley. Entonces, esta ley se creó, ¿no? Pero sin embargo, sigue teniendo un enfoque reactivo esta ley, ¿no? Porque tienes que esperar hasta que pase el accidente para que recién se active el seguro. Entonces, ¿ustedes creen que es factible eso hoy en día? Hoy en día no tenemos que ser reactivos, tenemos que ser preventivos, ¿no? Antes de que suceda, o sea, no tenemos ni que esperar que el accidente suceda, ¿ok? Entonces, no fue hasta 1997, para atrás todo era un enfoque reactivo, ¿no? Entonces, después ya se vino lo que hizo una mejora sustancial, que era que en el Perú ya se tuvo un enfoque preventivo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya no se esperaba a que suceda un accidente o una enfermedad, sino que buscaba prevenir. Entonces, en el 2005 se aprobó un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el 2011, finalmente se aprueba o sale una ley, ¿no? Que es la ley 29783, que es la única ley en el Perú ahora que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como toda ley que se infringe en un país, tiene una sanción. O sea, si una empresa infringe la ley 29783, tiene una sanción económica como tal, ¿no? Entonces, es importante saber que ahora sí tenemos una ley, ¿no? La cual está vigente
y tiene un enfoque preventivo. Entonces, después, el siguiente año se creó el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, ¿no? Que básicamente va de la mano con la ley, es básicamente como un procedimiento de lo que te pide la ley. Van de la mano, no son diferentes, no son aisladas, los dos van de la mano. Entonces, un poco para que conozcan también cómo es que ha surgido los antecedentes normativos en el Perú, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, a leyes nos dicen, Venezuela se llama Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo. Miren, interesante cómo en, es interesante cómo en otros países, como Venezuela, no tienen otro nombre, pero sin embargo, tienen el mismo enfoque, que es la prevención, ¿no? En Venezuela también busca la seguridad, prevención laboral para el trabajador, ¿no? Entonces, es importante. En resumen, en esta lámina, quiero que nosotros aprendamos que hasta 1967 se tenía un enfoque reactivo, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué es reactivo? Actuar recién cuando sucede un accidente o una enfermedad ocupacional. El enfoque preventivo es prevenir antes de que suceda, ¿no? Oscar nos dice, aquí en Nicaragua se llama Ley 618, Ley General de Higiene y Seguridad en el Trabajo, publicada en el 2007, ¿no? Establece normas mínimas obligatorias para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Bien, Oscar, gracias por tu información. Miren, si podemos acá sacar la cuenta, en Nicaragua esta ley se publicó en el 2007, en Perú se publicó en el 2011, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Nicaragua de repente tomó este enfoque preventivo antes, ¿no? Unos años antes, unos 4 años antes. Entonces, por ahí, otros países de Latinoamérica quizás implementaron sus leyes antes. En Perú fue en el 2011. Ahorita, gracias a Oscar, podemos saber que en Nicaragua la ley se hizo en el 2007. ¿No? Por ejemplo, Mariamne nos dice, en Cuba existe un decreto ley que regula la prevención y enfermedades de trabajo, ¿no? Que está dentro de la ley de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, también nos dice Mariamne que en Cuba, aparte de su ley, tienen su decreto que también van de la mano, ¿no? Muy parecido en Perú, que tenemos la ley y tenemos nuestro decreto supremo 005. Entonces, genial. Ya hemos comprendido un poco de los antecedentes normativos, entonces ya vamos de lleno a lo que es la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta ley en Perú establece obligaciones, establece derechos, establece responsabilidades del empleador, es decir, de la empresa, de sus trabajadores y también del Estado, ¿no? Esta ley se ha creado con el fin de prevenir accidentes de trabajo, prevenir incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Promoviendo siempre una cultura de prevención. Y bueno, el Decreto Supremo 005-2012, pues es un reglamento que operacionaliza la ley. O sea, es decir, es la parte operativa, ¿no? Es cómo lo voy a hacer. Este reglamento, este Decreto Supremo me da los registros que tengo que implementar, me da los formatos de los planes, de los procedimientos. Entonces, es como que más operativo, ¿no? Y van siempre de la mano. ¿Ok? Entonces, como todo ley tiene su alcance, ¿no? Como todo ley tiene su alcance. A ver, antes de continuar, vamos a leer a Félix. Dice, como mencionó mi compañera a Ladies, en Venezuela establece, bueno, esa ley establece las instituciones, normas y políticas para garantizar un ambiente de trabajo seguro y digno, incluyendo la regulación de la recreación y el tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, Félix también nos da un dato bastante importante, creo yo, ¿no? Que en Venezuela también tienen su ley y tienen en común que buscan garantizar un ambiente de trabajo seguro y digno, que creo que es el objetivo de cualquier ley de seguridad en cualquier país de Latinoamérica o en general, en el mundo, ¿no? Queremos siempre buscar el bienestar del trabajador. Pero acá nos dice que incluye la regulación y la recreación del tiempo libre. No puedo incluir yo que de repente también se preocupa por el trabajador, digamos, después del trabajo, ¿no? Que necesita, somos humanos, necesitamos, de repente claro, algún tiempo libre, ¿no? Algún tipo de desestrés. Yo me imagino esa parte, lo que nos dice Félix, ¿no? Muy interesante también cómo, y así sea la misma ley de seguridad en diferentes países, siempre va a haber un valor agregado en cada ley que va a marcar la diferencia. Bien, entonces, ¿cuál es el alcance de la ley 29783 en el Perú? ¿No? ¿Cuál es su alcance? Su alcance es para todos los sectores económicos y de servicios, ¿no? Para trabajador de cuenta propia, para sector público, para sector privado, ¿no? Entonces, es bueno saber que la ley aplica para cualquier trabajo, no porque yo trabajo por el Estado, no porque trabajo en un hospital privado, no porque yo trabajo en, no sé, en el Banco de la Nación, que es público, la ley no me va a aplicar. La ley aplica a cualquier persona. Si yo soy independiente y tengo mi empresa, ¿no? Y voy a hacer un servicio y porque tengo dos trabajadores, la ley también me aplica.
Entonces, en pocas palabras, incluso hasta la policía aplica. La ley aplica a todo tipo de trabajos, ¿ok? Entonces, eso también es bueno e importante saber que el alcance de la ley es para todo tipo de sectores, para todo tipo de trabajo, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también dice incluye las personas en modalidad formativa, también incluye para practicantes, para trabajadores independientes, ¿no? Que de repente no prestan servicio dentro del lugar de trabajo o para incluso para locadores. Entonces, con esto ya entendemos que la ley aplica para toda persona que está haciendo un trabajo, ¿no? Así sea un trabajador, así sea independiente, así por ejemplo, esté dictando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que este instituto tiene docentes, también nosotros estamos, por ejemplo, por teletrabajo, también tenemos nuestros peligros y riesgos. Entonces, en realidad, en toda empresa, en toda organización, aplica la ley 29783, ¿ok? Entonces, es importante saber y conocer, ¿no? Entonces, como toda ley, tiene sus principios, ¿no? La ley 29783 tiene 9 principios, los cuales son el pilar, ¿no? El pilar de la ley, lo que sostiene la ley son estos 9 principios en seguridad y salud en el trabajo, en el cual vamos a hablar de uno por uno, vamos a hablar un poco de los principios, ¿no? Porque son bastante interesantes y estos principios son importantes y primordiales. ¿Por qué? Porque por esos principios yo puedo tomar criterios, puedo formar un criterio y me va a ayudar también a tomar decisiones en campo, ¿no? No sé si ustedes de repente me darán la razón, pero no todas las leyes son perfectas, ¿no? Porque finalmente la ley ha sido elaborada por un grupo de personas humanas que no somos perfectos y de repente quedan unos vacíos en la ley. Entonces, cuando ya pasa algo, por eso ya se reúnen los abogados, entonces ya es bastante interpretación, ¿no? La ley se interpreta, ¿no? La ley de repente te dice algo, tú lo entiendes de alguna manera y lo implementas, ¿no? Entonces, con esto quiere decir que estos criterios que tenemos acá nos va a ayudar a formar un criterio para tomar buenas decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Porque como les digo, algunas leyes tienen unos vacíos, ¿no? Unos vacíos en los cuales de repente por ahí te pueden desfasar, ¿no? Entonces, esto es importantísimo para nosotros poder formar un criterio, ¿bien? Entonces, vamos con el primer principio de la ley 29783, que es el principio de prevención. ¿No? ¿Qué busca el principio de prevención? No, teníamos que empezar con el principio de prevención. ¿Por qué? Porque la ley es una ley preventiva, ¿no? Como lo voy a repetir, es una ley preventiva que busca hacer acciones previas para evitar que se genere un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Entonces, el principio de prevención busca lo que es la protección de la vida, salud y bienestar de los trabajadores en el centro de labores, ¿no? Creo que es obvio que el principio de prevención busca eso, ¿no? Busca que el trabajador esté sano, que tenga un ambiente saludable, que no le suceda ningún incidente o accidente de trabajo, tampoco una enfermedad ocupacional. Entonces, busca eso, el principio de prevención. Entonces, el principio de prevención es una obligación permanente del empleador, ¿no? Es una obligación como tal. O sea, si yo tengo mi empresa y yo soy empleador, es una obligación para mí buscar la protección y un ambiente saludable para mis trabajadores. Entonces, también no basta con cumplir solo la ley, ¿no? Entonces, no basta con cumplir solo la ley, sino que yo tengo que demostrar de verdad como empleador que estoy protegiendo la vida del trabajador con acciones, con inspecciones, con capacitaciones. Entonces, también, ¿no? No solamente ya cumplo con el papel, no sé, firmando un acta, firmando mi política, no, o sea, tengo que ir más allá como empleador, ¿ok? También es fundamental que sepamos que el empleador siempre es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Así delegue la responsabilidad. Así, por ejemplo, hay un área de seguridad, de repente hay empresas que tienen un área de seguridad tercerizada, o sea, que es de otra empresa, subcontrata un área de seguridad. Así subcontraten, así tengas un área, no, así tengas otra razón social, el empleador siempre va a ser el responsable y esa responsabilidad nunca se va a poder delegar, o sea, nunca se va a poder, digamos, lavar las manos, en pocas palabras, los empleadores o las empresas en temas de seguridad. Ya siempre va a tener su responsabilidad, así lo tercerice, así lo subcontrate, así lo subarriende, así tenga un mil áreas de seguridad, o sea, siempre, siempre, siempre el empleador va a ser el responsable. Entonces, esa responsabilidad no la va a poder delegar, ¿no? Siempre va a tener algo que ver, tiene que implicancia, tiene que tomar decisiones también. Entonces, este principio de prevención, por su mismo nombre lo dice, por ser prevención, busca prevenir antes de que suceda cualquier suceso.
antes de que suceda un incidente de trabajo, un incidente peligroso o un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. No busca prevenir antes. ¿Ok? Este principio también especifica de que debe proteger, el empleador debe proteger a todos en el centro de trabajo, ¿no? No solamente a los que tienen alto riesgo, ¿no? Aplica para todos los trabajos. Si tú tienes 100 trabajadores en planilla, yo soy empleador, yo tengo 100 trabajadores en planilla, tengo solamente 5 de alto riesgo y el resto, digamos, son administrativos, yo tengo que cubrir a todos, ¿no? Analizar los peligros de todos, no solamente por los de alto riesgo, ¿no? Incluso por ejemplo, ¿no? Les cuento un caso que una vez tuve. Yo trabajo en una universidad en el cual tenemos bastantes trabajadores que tienen teletrabajo. O sea, por ejemplo, hoy tengo docentes que son de España, están contratados en la planilla de mi universidad y hacen teletrabajo. Entonces, una vez tuvimos un caso de un accidente de trabajo, o sea, ese accidente, digamos, en España, en su casa, haciendo un teletrabajo. Entonces ahí le aplicaba la ley de teletrabajo. Imagínense, él está en España, él es español, nunca vino a Perú. Sin embargo, al estar en nuestra planilla, yo como, o bueno, nosotros como empleadores tenemos que coberturar a esa persona. Entonces tuvimos que aplicar la ley de teletrabajo, ¿no? Que sigan nuestras recomendaciones, seguir capacitándolo. Entonces, con esto quiero dar a entender que si cualquier persona que esté en nuestra planilla como empleadores, nosotros vamos a ser responsables de no, no importa si estén en teletrabajo, de repente hacen otra actividad, de repente ustedes tienen trabajadores atípicos que tienen otras funciones, de repente tienen trabajos en campo, de repente son, no sé, encuestadores que van de casa a casa. Entonces, a cada puesto de trabajo, yo como empleador tengo que analizar, identificar sus peligros y evaluar sus riesgos, ¿no? Porque pasa algo y yo como empleador soy responsable de todos mis trabajadores, ¿ok? Entonces, eso también es importante y primordial que sepamos, ¿no? Que la empresa tiene que proteger a todos en el centro de trabajo, independientemente de donde estén. Si están en tu planilla, tienes que coberturarlos, ¿ok? Y bueno, pues este principio tiene como base la protección de la vida y de la salud, ¿no? Que es, yo creo, la razón de ser de esta ley de seguridad y salud en el trabajo, porque queremos que no le pase nada al trabajador. Entonces, este el principio de prevención, creo que es bastante claro, ¿no? Busca prevenir, busca que el trabajador esté sano, salvo y que esté en un ambiente saludable. Ese es el resumen, por así decirlo, de este indicador. Bien, tenemos el segundo principio de esta ley, que es el principio de responsabilidad. Bien, el principio de responsabilidad, aquí en este principio el empleador asume consecuencias, ¿no? ¿Por qué consecuencias? Porque si pasa algo en seguridad, el empleador responde económicamente, responde legalmente, responde administrativamente por accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Entonces, eh, por ejemplo, Félix nos dice que es un principio generalizado, enfocado directamente en la seguridad del empleado. Correcto, ¿no? Correcto, Félix. Es un principio en general, ¿no? No es un principio bastante específico en que, no sé, que se centre en un peligro específico, ¿no? Es un principio general, como dice Félix, ¿no? El principio de prevención, que yo podría concluir que es como el principio madre, ¿no? Porque la ley busca prevenir. Las leyes en cada país, independientemente de seguridad y salud en el trabajo, buscan prevenir. Entonces, como dice Félix, es un principio, pues, muy generalizado, pero está enfocado en la razón de ser, ¿no? Que es la seguridad. El principio de responsabilidad, su mismo nombre lo dice, el empleador asume la responsabilidad, ¿no? No sé si ustedes han visto en las noticias, a veces cuando sucede un accidente, que de repente el gerente va a la cárcel, ¿no? O de repente el gerente es el que está en problemas legales, cuando hay accidentes en mineras. No sé si de repente ustedes conocen algún caso, de repente en Colombia, en Venezuela, en Cuba, de donde me están escribiendo, o incluso en Perú, ¿no? Siempre que sucede un accidente y se hace la investigación correspondiente, el gerente o el alta dirección siempre es la que asume estas consecuencias. Puede tanto tener una multa, la empresa puede tener una multa, también el trabajador o incluso el empleador, ¿ok? Entonces, es importante saber que tenemos este principio de responsabilidad. Entonces, este principio de responsabilidad aplica también cuando ocurre un daño en el trabajo, ¿no? Claramente cuando incluye un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, ¿no? Incluye hechos ocurridos durante la jornada o como consecuencia del trabajo, ¿no? Acá también es importante porque este principio de responsabilidad nos dice que aplica cuando hay un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo, recuerden la clase pasada que vimos, los conceptos básicos en seguridad, la primera clase, aplica
¿no? Cuando es un accidente de trabajo que tiene que ser dentro de tus labores, o si es fuera de tus labores, el empleador tiene que darte una orden, ¿no? Por ejemplo, el empleador te dice, tu función es un puesto administrativo, ¿no? Y tu trabajador te dice, ¿sabes qué? El empleador te dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a comprarme una herramienta. Tu función no es ir a comprar, pero sin embargo tu empleador te está dando una orden directa, tú acatas porque es tu jefe, sales y te accidentas. ¿Te accidentas un accidente de trabajo? Sí, aunque no sea tu función, tu empleador te dio una orden. Entonces también quiero dar a entender esto que también aplica para estos casos, ¿no? Cuando incluyen hechos ocurridos fuera de la jornada, pero sin embargo el empleador autorizado, ¿ok? Bueno, no se elimina delegando funciones, ¿no? Entonces la responsabilidad se mantiene incluso por terceros y contratistas. Lo que repetía en el principio anterior, que el empleador no delega, así delegue sus funciones, la responsabilidad siempre va a ser para él, ¿no? Este principio de responsabilidad también está directamente ligado a la prevención, ¿no? Si la prevención falla, surge la responsabilidad. Efectivamente, si la empresa no tiene ninguna falla en prevención, el empleador no va a tener por qué asumir nada, porque al final nada. Entonces, está amarrado a la prevención. Si pasa un accidente, tiene que surgir una responsabilidad. Por ejemplo, vamos a leer acá lo que nos dice Félix. Dice, aquí en Venezuela, en el estado de Zulia, tuvimos un caso algo delicado en una panadería cuando se desplomó un ascensor, wow, y terminó muriendo un obrero de mantenimiento cuando realizaba una revisión al mismo aparato. El dueño de la panadería terminó sancionado, cerraron la panadería por negligencia, se pudo evitar el accidente porque se demostró que había malas condiciones de trabajo suministradas por el mismo dueño. No, miren, por ejemplo, Félix nos está dando, creo, un caso típico en muchas empresas donde creemos que no puede pasar ningún accidente, ¿no? Imaginemos una panadería con una minera, ¿no? ¿Cuál hay más alto riesgo? ¿En cuál hay más alto riesgo? ¿En una minera o en una panadería? ¿Dónde contratan siempre supervisores de seguridad? ¿En una panadería o en una minera? Entonces, aquí podemos concluir que aunque no la empresa no sea de alto riesgo, los accidentes pueden ocurrir, ¿no? Los accidentes pueden ocurrir. Por ejemplo, Talía nos dice, pero la empresa dice que tienes que estar capacitado para realizar otros tipos de actividades muy aparte de las que tienes, ¿no? Correcto. Por ejemplo, lo que nos dice Félix es un caso típico, ¿no? Si la empresa tiene un ascensor, tiene que tener personal capacitado para ese ascensor. Si la empresa tiene personal y no está capacitado, pues yo contrato para que lo capaciten, ¿no? Si de repente, si yo no tengo un supervisor de seguridad, como en una minera, en una construcción permanente, contrato a alguien para que me haga inspecciones locativas, alguien competente, para prevenir a cualquier accidente. Entonces, eso le ha faltado a la panadería, ¿no? Incluso en la panadería, aparte de repente este ascensor pudo haber tenido un incendio también, porque suele pasar. Aleidis nos dice, con respecto a lo que mencionas, en Venezuela el accidente laboral no solo es adentro de la empresa, también es durante el traslado del trabajador hacia su lugar de trabajo. Y le ocurre un accidente. Lo incluyen dentro de los accidentes laborales, aunque en este caso no está inmiscuido, me perdí, no está inmiscuido el patrón de manera directa, pero debe velar por el trabajador. Buenas noches, dice Oscar. Ahí en Perú cuenta como accidente laboral el hecho de que te accidentas teniendo tu trabajo. A ver, les cuento un poquito en Perú, ¿no? En Perú, un accidente de trabajo es cuando ocurre dentro de tu centro de labores, ¿ok? Y si ocurre fuera, es porque tu jefe te ha autorizado un trabajo afuera, ¿no? Tiene que también ser dentro de tu horario laboral, y si no es dentro de tu horario laboral y tu jefe te ha autorizado a hacer horas extras, también. Entonces, en Perú, si tú te accidentas fuera yendo a tu trabajo, no es accidente de trabajo, es un accidente común. Pero no quiere decir que haya, porque es un accidente de trabajo, yo me lavo las manos como empresa y no voy a hacer nada. No, 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 tampoco es así. O sea, simplemente cambia la denominación. No es accidente de trabajo, es accidente común, pero igual yo me preocupo como empleador, yo lo atiendo, yo le veo un seguro. Entonces, un seguro, pero ya no de trabajo. Entonces, quiero decir que este accidente que ha tenido un trabajador en su trayecto no suma, por ejemplo, al indicador de accidentes de trabajo. No se reporta al Ministerio de Trabajo como accidente de trabajo. Simplemente queda como un accidente común. ¿Ok? Claro, como trabajador te pueden dar descanso médico, te cubre, de repente ese descanso médico obviamente te van a seguir pagando porque simplemente cambia la denominación del accidente. Ya no es accidente de trabajo, sino es accidente común. Pero
Si en Venezuela está estipulado que el trayecto también puede ser un accidente de trabajo, es genial, ¿no? Porque ya, por ejemplo, ahí cambia su ley. Acá en Perú, ese sí no es accidente de trabajo, ¿no? Las empresas ahí sí no califican como accidente de trabajo, salvo que, por ejemplo, en la empresa te dé el transporte. Por ejemplo, acá pasa también que en minas y en construcción, la misma empresa te da eh, por ejemplo, tu campamento, ¿no? Te da un bus y ellos mismos te transportan de donde te quedas a la mina, ¿no? O donde te quedas a la construcción. O sea, la empresa te da este servicio. Entonces, si sucede un accidente de tránsito, en esa situación sí sería un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa es parte de su función, te está dando la movilidad. Mira, genial, Oscar. Entonces, Oscar nos dice que en Nicaragua es igual que Venezuela. El trayecto del trabajo sí lo consideran como accidente de trabajo. O sea, si hay un accidente en el trayecto, está genial. Acá en Perú, o sea, no lo consideran como accidente de trabajo, vuelvo a repetir, pero tampoco es que ya, porque no es accidente de trabajo, no hacemos nada al respecto. Simplemente cambia la denominación. Ya no se reporta al Ministerio de Trabajo como un accidente de trabajo, no influye en los indicadores, pero si es un accidente común, igual se trata, ¿no? Entonces, ese es el principio de responsabilidad, ¿no? Vamos al principio de cooperación, ¿no? ¿Qué es el principio de cooperación? El principio de cooperación, pues la seguridad y salud en el trabajo es un esfuerzo compartido, ¿no? Claramente es un esfuerzo compartido. La ley establece que todos los actores que intervienen aquí, sea empleador, trabajadores, sindicatos, el Estado, deben cooperar activamente para prevenir riesgos y accidentes. Entonces, es aquí como que este principio habla de cooperar, de coordinar, de unir fuerzas para buscar un solo objetivo, que es que el trabajador esté sano y salvo, ¿ok? Por ejemplo, acá nos habla que el Estado, su rol principal en seguridad y salud en el trabajo, el Estado es establecer normas, es supervisar y es fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, es una FIL que hace siempre inspecciones inopinadas, no fiscalizaciones, sanciona también, hace campañas de prevención nacional, entonces eso hace una FIL, ¿no? Ese es su rol. ¿Cuál es el rol del empleador? El rol del empleador es implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asignar recursos, fomentar una cultura preventiva, ¿no? Eso es el empleador, ¿no? Un ejemplo, pues coordinar con sindicatos y trabajadores, planificar seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa es como tal la razón de ser del empleador, ¿no? Respecto a los trabajadores, ¿cómo yo como trabajador cumplo con la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es el rol principal, no? Yo tengo que cumplir con mis procedimientos, cumplir con mis charlas, estar atento a las capacitaciones, reportar condiciones sobre estándar, participar activamente en mis charlas de seguridad, perdón, participar activamente en charlas de seguridad, no, reportar condiciones inseguras, señalizar mi área. Entonces, de esa manera yo contribuyo con el rol de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y bueno, los sindicatos y los representantes, su rol principal pues es defender los derechos de los trabajadores, promover condiciones también, ¿no? Ejemplos de coordinación, pues coordinar con los empleadores, con las inspecciones. Entonces, esto más o menos es el principio de cooperación, ¿no? Quiere decir ese principio que cada uno tiene su rol principal en seguridad, tanto el Estado, tanto el empleador, tanto el trabajador, y cada uno une sus fuerzas para cumplir con esta ley. Y al cumplir con la ley, pues vamos a prevenir accidentes. Por ejemplo, Félix nos dice, entonces el principio de responsabilidad se aplica obligatoria o no obligatoriamente dependiendo de la región y sus normas de seguridad. Básicamente es así. Y también de que el empleador considera hacerlo, ¿no? Bueno, el principio de responsabilidad básicamente es que el empleador tiene una responsabilidad administrativa, legal o penal cuando sucede un accidente de trabajo, ¿no? Es así, claro. Bien, el principio de cooperación entonces, en resumen, es que cada actor ponga su granito de arena, por así decirlo, para sacar adelante y cumplir con la ley 29783. Bien, tenemos también el principio de información y capacitación, ¿no? Este principio es bastante peculiar, ya que nos dice que todos los trabajadores tienen derecho a recibir información y capacitación preventiva, ¿no? Sobre los riesgos en su trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los trabajadores tienen que ser capacitados en seguridad y salud en el trabajo. Esta capacitación debe ser oportuna, debe ser suficiente y debe ser comprensible, con especial énfasis en los peligros que pueda afectar su vida y su salud. No, por ejemplo, si yo tengo un conductor, un chofer en mi puesto de trabajo, ¿qué capacitación le tengo que dar a mi chofer? ¿Ustedes creen que le pueda servir a un chofer un trabajo en altura? ¿Una capacitación en trabajo de soldadura?
¿Ustedes creen? No, ¿verdad? ¿Qué debería tener mi chofer? Si yo tengo un chofer, le debo dar una capacitación en manejo defensivo, por ejemplo, no, en una capacitación, no sé, en señales de tránsito, le puedo dar una capacitación a primeros auxilios, en manejo de extintores. Entonces, eso quiere decir que la capacitación sea oportuna, ¿no? Yo tengo que capacitar a mi trabajador en cuanto a su puesto de trabajo, no, en los peligros que pueden tener ese trabajador en su puesto. Si yo tengo un soldador, por ejemplo, ahí sí le tengo que capacitar pues de lucha contra incendios, quizás alguna capacitación eléctrica. Si yo tengo brigadistas, si yo tengo brigadistas de emergencia, los puedo capacitar en transporte de camillas, uso de silla de ruedas, etcétera, ¿no? Ese tipo de capacitaciones son acorde, ¿no? Si yo tengo trabajadores que hacen labores en altura, pues tengo que capacitarlos en altura, ¿no? Isbeli dice, una pregunta ¿qué se hace cuando un empleador no quiere apegarse a la ley y uno tiene miedo al despido? Y consecuencias en Venezuela pasaba mucho donde lo veo también, ¿no? Bueno, acá en Perú tenemos una política en Perú tenemos una política de negación al trabajo forzoso, ¿no? De negación al trabajo forzoso, en el cual básicamente nos dice que, tenemos un segundo, disculpe. Bien, les comentaba que en Perú tenemos una política de negación al trabajo forzoso, donde nosotros, por ejemplo, si nos mandan a hacer una labor en la cual no me siento yo seguro o tengo miedo a accidentarme porque la persona, el empleador no me ha dado los peligros, perdón, no me ha dado las medidas de control, no me da un ambiente seguro para yo trabajar, yo me puedo negar a hacer ese trabajo. Entonces, en el Perú existe esa política de negación al trabajo forzoso. Es decir, el empleador te dice, ¿sabes qué? Quiero que me cambies una luminaria en altura y te da una escalera que está rota, no te da arnés. Tú como trabajador puedes decir, ¿sabes qué? Yo me niego a hacer ese trabajo porque no estás prestando las condiciones necesarias para elaborar. Entonces, pero eso tiene bastante relación con lo que nos dice Isbeli, ¿no? Porque muchas empresas abusan de eso y toman como que, no quieres trabajar, te despido, ¿no? Pasa mucho en cualquier país, creo yo. Lo que tenemos que hacer es priorizar nuestra seguridad, nuestra vida, ¿no? Porque ningún trabajo va a pesar más que nuestra vida, que nuestra seguridad, que nuestra salud. Entonces, para eso cada país tiene pues sus canales, podemos ir y recurrir a SUNAFIR, al Ministerio de Trabajo, para contar esa situación, ¿no? Porque nunca un trabajo pesa más que la vida, ¿no? Entonces, si el trabajo no nos da las condiciones necesarias, pues nosotros no podemos, por miedo a despedirnos, ¿no? Porque nos puede pasar un accidente. Nolides nos dice, los principios en Venezuela son parecidos a algunos, ¿no? Prevención integral, responsabilidad del empleador, participación y consulta. Nolides nos dice que en Venezuela los principios de su ley son bastante parecidos a los de Perú, ¿no? Prevención integral, responsabilidad del empleador, incluso el de nosotros ahorita se llama información y capacitación, el de ella se llama participación y consulta. Entonces son bastante parecidos y afín, ¿no? Talía nos dice, estás obligado a decir que no, correcto, ¿no? Porque no te brinda bienestar, además a la empresa no le conviene porque también es sancionada, ¿no? Correcto, Talía, es una buena respuesta. Nosotros podemos decir que no si sentimos que un trabajo no es seguro para nosotros, si no presta la seguridad que necesita, que amerita. Miriam nos dice, ¿qué hacer cuando en una institución educativa un estudiante se accidenta cayéndose de unas gradas en la hora del recreo? ¿Influye en las gradas? ¿Qué dice? ¿Influye algo en las personas que laboren en esa institución? Mira, Miriam, yo trabajo en una universidad, tú trabajas, me estás contando el caso de una institución educativa en un colegio, asumo. Sí, o sea, así no sea, si el estudiante le sucede algo, así el estudiante, o sea, el estudiante no es trabajador, lógicamente, ¿no? Pero así no sea un trabajador y le sucede algo, sí tiene que ver mucho el empleador, porque está sucediendo dentro de, y si le ha pasado algo, es porque dentro de ese colegio, de esa universidad o de esa institución educativa había una condición insegura. No, por ejemplo, una escalera con un desnivel, o de repente sin pasamanos, ¿no? De repente pasa algo, se cae, es responsabilidad total de la institución. ¿Por qué? Porque está dentro de sus labores, porque tuvo que haber identificado eso. Así no le pase a
a un trabajador, si le pasa a un estudiante también, tiene toda la responsabilidad el empleador, ¿no? Sí o sí. Influye en las personas que labora, sí, correcto. Entonces, así le pase, por ejemplo, te digo porque en mi institución, donde yo trabajo en una universidad, hemos tenido caídas de estudiantes, han habido estudiantes que se han accidentado en algunos laboratorios. Entonces, así no sea, los estudiantes no sean trabajadores, ese accidente que le pasó ha sido por una condición del centro de trabajo. Entonces, también tenemos que ver, ¿no? Todas esas condiciones subestándar que tiene la organización. Daniela dice, si eso pasa y más cuando uno detecta un riesgo, le dicen a uno si no le sirve, puedes buscar otra opción de trabajo. Sí, eso es lamentable porque muchas organizaciones, si tú te niegas a hacer algo, quizás por seguridad, piensan que no quieres apoyar, ¿no? Y te pueden reemplazar como tal. Pero como les digo, mi consejo, mi postura siempre es, ningún trabajo pesa más, ¿no? Que nuestra vida, que nuestra seguridad como tal. Nick Conde nos dice, Nick Conde, recuerdo porque la clase pasada participaste bastante. En algunos lugares, cuando la protección es deficiente, el costo de los FPs lo asume el trabajador. En realidad, en Perú, en Perú especifica que el empleador tiene que darte todos los FPs. Así, así sean muy costosos. El trabajador nunca debe asumir un FP. Al menos en Perú, eso no debe pasar. Y si pasa en alguna empresa de repente informal, está mal, ¿no? Porque el empleador tiene que asumir todo, porque finalmente el empleador es el que quiere el trabajo. Y si yo quiero como empleador hacer ese trabajo, yo tengo que darle a mi trabajador todas las medidas de control necesarias, todos los equipos de protección personal. Entonces, cuando tengan estos casos, tienen que saber que ustedes no tienen que poner nada de su bolsillo, ningún guante, ningún lente, todo se lo tiene que dar el empleador. Lo que ustedes, su responsabilidad de ustedes es cuidar el EPP, ¿no? Si es que les dan a ustedes zapatos, les dan guantes, les dan arnés, ustedes son responsables de cuidarlos, de almacenarlos de manera correcta, de limpiarlos, ¿no? De lo más que se pueda, pero no tienen que asumir ningún costo porque eso lo tiene que asumir el empleador, ya nunca lo debe asumir el trabajador. Eso se sanciona, dice Félix, correcto, ¿no? Si una organización no es capaz de darle los implementos propios al empleado, muy fácil hasta una demanda, claro. Creo que en todo país de Latinoamérica, no debe pasar que el trabajador, tenga que comprar sus CPPs, ¿no? Como dice Félix, eso es sancionable. Tú vas al Ministerio de Trabajo y eso es sancionable. Si la empresa quiere hacer un trabajo, él es el responsable de darte todos los implementos, ¿ok? Por ejemplo, Nolides nos dice, yo realicé mi pasantía en una empresa reconocida, ¿no? Y la seguridad e higiene industrial es tomada de forma legal, pero en el campo, otra cosa para mí fue frustrante ver cómo no se cumplían las normas, ¿no? Eso es muy también recurrente, ¿no? Pasa que tienes tu documentación, todo bonito en documento, en papel, pero cuando vas a campo es otra cosa, ¿no? Nadie cumple, no hay cultura, no, simplemente todo es papeleo. Entonces, como yo decía, tener papeleo no es lo mismo que tener una cultura de seguridad, ¿ya? Entonces, centrándonos ya en este principio de capacitación, básicamente nos dice que el empleador es responsable de brindarle capacitación a sus trabajadores, una capacitación oportuna, una capacitación suficiente y comprensible, ¿no? Entonces, tiene que tener capacitaciones de acuerdo a su puesto de trabajo. O si yo tengo supervisores, pues de repente les doy una capacitación en supervisión efectiva, ¿no? Si yo tengo trabajadores que siempre suben escaleras, trabajador en capacitación, uso escaleras, ¿no? Uso herramientas. Entonces, es importante planificar estas capacitaciones, ¿ok? Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Las claves de este principio es que tienen que hacer una capacitación oportuna, o sea, en el momento adecuado antes de comenzar la tarea. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo trabajadores que van a laborar en altura, mi capacitación tiene que ser antes de que trabajen en altura, no va a ser después. Imaginemos que capacito después, se puede caer antes y no sabía cómo porque no estaba capacitado. Es por eso que también es importante hacer una inducción de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador que ingresan en un nuevo puesto, su primer día. Tenemos que hacerle esa inducción, no es una especie de capacitación. La capacitación tiene que ser adecuada, no tengo que dar información clara, tengo que dar información comprensible al trabajador. Tampoco es que tengo que enredar al trabajador con tanta información, no tengo que darle lo que es preciso, lo que le va a ayudar al trabajador a marcar la diferencia. Claramente, la capacitación tiene que ser preventiva, no tiene que estar enfocada en evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Bien, hay un énfasis en riesgos críticos, ¿no? La atención de peligros graves o mortales, ¿no? También, lo que busca
en la capacitación es crear una cultura de seguridad, que el trabajador conozca a qué peligros está expuesto, a qué riesgos está expuesto, que conozca el procedimiento seguro que se debe hacer, ¿no? Entonces también tenemos que centrarnos en los peligros graves también o mortales, que es lo más importante, ¿no? Oscar nos dice, en la empresa que yo estaba antes, a las guardas de seguridad, a los guardas de seguridad y secretarios les daban capacitaciones de primeros auxilios, manejo de uso de extintores y certificado a los bomberos. No, mira, qué buena práctica, ¿no? Yo creo y considero que primeros auxilios y manejo de extintores se les debe dar a todos los trabajadores independientemente de su puesto. Seas gerente, seas supervisor, seas operario de limpieza, seas estibador, seas secretario, seas administrativo, cualquier puesto debe saber manejar extintores y debe tener conocimientos de primeros auxilios, ¿no? Porque uno nunca sabe ante una emergencia si te puede desmayar alguien, alguien se puede cortar, puede haber un incendio, puede haber un amago, entonces yo ya sé, si tengo un personal capacitado en cualquier puesto, de cualquier puesto de trabajo, puede atender la emergencia, digamos, controlarla a que no se extienda más. Y entonces es importante, por ejemplo, lo que dice Oscar, no todas las empresas deben apuntar a hacer sus capacitaciones. A ver, Isbeli nos dice, yo trabajé en una empresa por 3 meses. Yo había como un sindicato, no recuerdo el nombre, ¿ok? Le tocaba realizar actividades que no le correspondían. Intenté notificar, me gané conflictos, me enfermé de ansiedad, me tocó renunciar, por eso quiero entender cuáles son mis derechos y deberes, ya que los antiguos siempre explotan a los nuevos. Wow, Isbeli, qué lamentable lo que nos comentas. Y mira, el tema de la ansiedad, por lo que entiendo, ha sido una consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces también, hoy en día, justo que Isbeli toca este tema, también a todos los trabajadores debemos capacitarlos en riesgos psicosociales, en estrés, en ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la pandemia, esto se ha vuelto, este peligro de estrés, de ansiedad, se ha vuelto bastante frecuente en todos los centros de trabajo. Entonces, así como capacitamos en primeros auxilios, capacitamos en lucha contra incendios o uso de extintores, también debemos capacitar a nuestros trabajadores en este tema de la salud mental, del riesgo psicosocial, ¿no? Porque no sabemos cómo el trabajador de repente percibe el trabajo, si le está afectando, ¿no? Por ejemplo, esto que nos cuenta Isbeli. Isbeli, ¿de qué país eres? ¿Eres de Perú? Eh, entonces, un poquito quizás no, porque nos está contando esa experiencia lamentable que ha tenido, ¿no? Suele pasar que a veces el empleador nos manda a hacer funciones que no nos corresponden, ¿no? Y bueno, como son órdenes del empleador, a veces nos queda acatarlas, ¿no? Sin embargo, si es una orden o un trabajo en el cual no me brinda seguridad, no me brinda una condición saludable en el labor, entonces yo tengo la potestad de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque está poniendo en peligro mi vida. Mi conde dice, a veces el empleador para pasar la inspección tiene todo en orden, pero en las prácticas cotidianas es deficiente, ¿no? Claro, o sea, se apuran simplemente cuando hay una inspección, cuando les cae alguna autoridad. Daniela dice, es que en caso de una emergencia no importa si eres gerente o secretario. Correcto, Daniela. En caso de una emergencia, de un sismo, no importa tu puesto de trabajo. Acá todos en realidad somos seres humanos, ¿no? Y todos nos puede pasar a nosotros cualquier tipo de cosas y para esos eventos no importa tu puesto. No, simplemente tienes que estar capacitado, no importando el puesto. Muy bien, Daniela. Dice, tengo un caso con mi papá, ¿no? Él duró muchos años trabajando como conductor, pero resulta que en ese trabajo lo mandaban a hacer tareas que no eran para él, carga. Sí, Daniela, justo, siempre hay ese problema. También yo tengo trabajadores que son choferes y los parecen almaceneros, los mandan a estibar. Me enteré también que tengo un trabajador chofer en el cual lo hacían que ingrese a los almacenes para cargar y descargar cosas. Entonces yo recuerdo cuando vi eso, le digo, pero su matriz CIPER simplemente dice conductor, o sea, dice, perdón, conducir, o sea, sus peligros están orientados a accidentes de tránsito, no quizás a somnolencia, pero no a que le caigan objetos, o sea, no a entrar a un almacén. Y muchas empresas hacen eso, ¿no? Lo que se debería hacer es que se respete la matriz per se, respete tu puesto de trabajo, ¿no? Porque si el empleador ya quiere volver a hacer. Mira, qué lamentable lo que nos dice Daniela, ¿no? Tuvo que renunciar, lo tuvieron que operar.
wow, ¿no? Muy lamentable. Y miren, cómo pasan este tipo de sucesos cuando la empresa eh, hace más funciones o manda a hacer un trabajador más funciones las cuales no le corresponden, ¿no? Y se quedó en silencio, ¿no? Qué lamentable este caso que nos cuenta, pero mire, lo que nos cuenta Daniela puede suceder en muchas organizaciones. Incluso en la mía les contaba que también sucedía choferes que los mandan a hacer otras funciones. No es desencadenó un accidente, pero puede pasar. Entonces, tenemos que ver, ¿no? La matriz hiper del trabajador, del chofer, está para chofer, no está para levantar cargas, para ser una especie de estibador, no está. ¿Ok? Mick Conde nos dice, falta de ergonomía en el uso de equipos mobiliarios, cosas daño al trabajador también, ¿no? Equipos ergonómicos, si es un trabajador administrativo el cual no tiene la silla ergonómica, no tiene un cojín lumbar, puede causar estos dolores, ¿no? Bien, vamos ahora al principio de gestión integral. ¿No? Este principio pues promueve la integración de la prevención como un componente fundamental en la gestión de la empresa, ¿no? En la calidad, en el medio ambiente, en la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces acá es una gestión integral, es como que un conjunto, es parecida a la anterior que era cooperación, a las dos anteriores, perdón, pero acá ya ve lo que es calidad, responsabilidad y medio ambiente. ¿Okay? Es como que un principio más integrado. Como siempre digo yo, seguridad siempre va de la mano con la salud, ¿no? La seguridad va de la mano con la salud. Entonces, este principio de atención integral menciona de que todos los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o alguna enfermedad ocupacional tienen derecho a una prestación de salud necesaria, ¿no? Y suficiente hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Entonces, acá también nos menciona este principio que no es solo atender el accidente, ¿no? Es acompañar al trabajador hasta que se recupere su capacidad y pueda reincorporarse de manera segura, ¿no? Promoviendo siempre su bienestar físico, mental y social. O sea, básicamente lo que nos quiere dar a entender este principio de salud es que si un trabajador tiene un accidente de trabajo, así este trabajador tiene un seguro, así lo atiendan, lo operen, nosotros tenemos que darle un seguimiento, ¿no? Para ver al trabajador cómo evoluciona, ¿no? Por eso se exige siempre médicos ocupacionales, enfermeras ocupacionales, para que estén haciendo seguimiento al trabajador. Y de repente, si el trabajador después de ese accidente tiene una restricción en seguridad, tenemos que actualizar su matriz y per se. Imaginemos que un trabajador tuvo un accidente de tránsito, un accidente laboral, era chofer, ¿no? Y después de su accidente ya no puede manejar, simplemente tiene que hacer trabajo administrativo. De repente le cambian de puesto de chofer a asistente administrativo. Entonces ya tendríamos que cambiar el puesto de trabajo, tendríamos que actualizar su matriz y per se, tenemos que capacitarlos en otras cosas, ¿no? Al trabajador ya no lo vamos a capacitar en manejo defensivo, sino en por ejemplo, en posturas ergonómicas. Entonces, ya hay una alteración ahí porque el trabajador tuvo un accidente. Entonces, este principio de atención integral a la salud quiere decir que nosotros nos vamos a hacer un seguimiento al trabajador, ¿no? Un seguimiento al trabajador hasta su recuperación, hasta su rehabilitación, ¿no? Tenemos que llamar al trabajador, cómo va tu evolución, de repente hacer visitas domiciliarias también para ver cómo el trabajador va. En mi organización hacemos eso, ¿no? Hacemos visitas con la trabajadora social al domicilio del trabajador en casos donde los trabajadores han sufrido accidentes graves, ¿no? Claro, la empresa debe hacerse cargo de todo porque finalmente fue un accidente laboral que originó el trabajo del empleador. Entonces, la empresa tiene que hacerse cargo de todo eso, tiene que hacer un seguimiento. No solamente es como que pasó el accidente, lo reportas, lo investigas y ya. O sea, tenemos que ir más allá como empleador, ¿no? Tenemos que hacer que regrese a trabajar, ¿no? Bien, sano, y si no puede debido al accidente en ese puesto, tenemos que buscar otro puesto de acuerdo al trabajador. Como dice Andreilis, ¿no? La empresa debe hacerse cargo de todos ese tipo de casos. Bien, entonces básicamente ese es el principio de integral de salud, ¿no? Ese es el principio integral de salud. Principio de consulta y participación. Es el séptimo principio, ¿no? Es parecido al principio que nos había dado su compañera de Venezuela. A ver, por ejemplo, Oscar nos dice, está muy difícil ese cambio de matriz aquí en Nicaragua, ya que es una lástima si tiene un accidente no hay acompañamiento y si ya no puedes seguir con las funciones que tenías antes, te despiden y listo, ¿no? Oscar, nos cuentas esta experiencia en cómo es en Nicaragua.
Yo me imagino que hay empresas acá en Perú también que pasa eso, ¿no? Porque seamos honestos, a una empresa, hablando fríos, no le conviene pagar un sueldo para un trabajador que está en descanso, o un trabajador que no está produciendo, ¿no? Porque la empresa está perdiendo. Entonces, pero la empresa tampoco no reflexiona en que si no hubiera, ¿qué hubiera pasado? Si no se hubiera accidentado, si hubiera prevenido, si hubiera tomado acción, si hubiera tenido más liderazgo, si hubiera de repente hecho caso a su área de seguridad en lo que le decía, en los controles, en capacitar más, si asignaba más presupuesto a seguridad, ese accidente no hubiera pasado, ¿no? Entonces, muchos gerentes recién actúan después de que sucede, ¿no? Oscar nos dice, primera vez que escucho que la empresa de acompañamiento a los trabajadores, en realidad las organizaciones deben dar acompañamiento, ¿no? Como les digo yo en mi organización, por ejemplo, cuando un trabajador, incluso así no sea accidente de trabajo, en mi organización sí se hace un acompañamiento a la persona. Tenemos una trabajadora social, la cual acompaña mayormente a los trabajadores, a las cuales tienen algún accidente común también, de repente un accidente fuera también lo acompañan. No todos lo hacen, correcto, Daniela, no todas las empresas lo hacen, ¿no? Hay empresas que de repente son más grandes, tienen más puestos de trabajo, como les digo, en mi caso de trabajadora social, ¿no? Que se encarga de eso. Hay médico ocupacional, hay enfermera ocupacional. No todas las empresas lo hacen correcto, pero sí es necesario, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que evidenciar eso, ¿no? Que nosotros damos un acompañamiento, que el empleador se preocupa por los trabajadores. Bien, entonces el principio de participación y consulta básicamente nos dicen pues que los trabajadores tienen derecho a participar activamente en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Incluyendo la identificación de peligros, la implementación de medidas preventivas y la mejora continua en condiciones laborales, ¿no? El empleador debe consultar a los trabajadores o sus representantes antes de tomar decisiones que puedan afectar su seguridad y salud, ¿no? Promoviendo la colaboración, la comunicación efectiva y la toma de decisiones consensuada. O sea, este principio nos dice que quién más que el propio trabajador conozca su trabajo y por ende sus peligros y riesgos. O sea, quién más que el propio trabajador, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de almacén conoce más los peligros y riesgos que todos, ¿no? Porque el trabajador de almacén sabe que tiene que subir a una escalera para bajar cosas, sabe que hay cosas que pesan más de 20 kilos, sabe las condiciones subestándar que tiene su almacén. Entonces, ¿quién más que el propio trabajador para que nos diga qué peligros hay ahí? Entonces, con esto quiero dar a entender que cuando nosotros queremos, como empleadores o como trabajadores, o como área SOMA, queremos identificar peligros, tenemos que ir con el trabajador, con el puesto de trabajo, a entrevistarlo, a conversar con él, a levantar información con él para hacer una correcta identificación de peligros. Porque, como les repito, el propio trabajador sabe, es el que más conoce su trabajo, sabe qué funciones hace. Entonces, si nos va diciendo las funciones que hace, vamos a saber a qué peligros se expone, ¿no? A qué peligros, perdón, qué peligros identificamos y a qué riesgos se expone el trabajador. Y de acuerdo a ello, vamos a poner nosotros, disculpen, las medidas correctivas acorde a eso. Entonces, tenemos que reunirnos con los trabajadores, ¿no? Tenemos que reunirnos con los trabajadores, tenemos que hacer encuestas, tenemos que visitar sus ambientes de trabajo, conversar con ellos, que nos digan qué te parece si implementamos esto, y de repente te dicen, sabes que no, ingeniero, esto no es muy acorde o me dificulta mucho el trabajo, entonces vamos viendo ahí opciones con el trabajador. Félix nos dice, en una empresa donde hice pasantías, nos pidieron al grupo de pasantes, alrededor de 20, que pusiéramos en un buzón de sugerencia algunas correcciones o consejos para mejorar la seguridad del área donde estábamos. Lo hicieron porque el personal que ya tenía mucho tiempo se acostumbraba al área y no detallaban bien qué riesgos tenían presentes, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? El buzón de sugerencia también es muy empleado en muchas organizaciones, ¿no? Por ahí se pueden poner algunas alertas en seguridad, algunas propuestas, algunas sugerencias, ¿no? Consejos, ¿no? Como dice Félix, para mejorar la seguridad. Entonces también es importante esas buenas prácticas. De repente, ahora que estamos con la tecnología, podemos dejar QRs para que de repente con el celular, ahora que estamos con toda la inteligencia artificial, la tecnología, de repente por ahí dejar algún comentario, por ahí dejar alguna sugerencia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, de esa manera, la cual nos dice Félix, la empresa podría estar demostrando de que tiene participación y consulta y tiene una apertura hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque está poniendo un buzón en el cual cualquier persona se puede acercar y poner su sugerencia. Entonces, quiere decir que hay apertura de la empresa
para buscar la participación y la consulta de los trabajadores. Andrelis nos dice, si la empresa no apoya al trabajador, él puede proceder de manera legal, ya que sí, claro, si la empresa en seguridad, o sea, si hay algo en seguridad, lo cual el trabajador vea inseguro, él puede proceder de manera legal, sí, sí, no correcto, es correcto, ¿no? Incluso hay muchos casos en los cuales ha habido como que disputas legales entre el empleador y el trabajador después de un accidente y muchas veces han ganado los trabajadores y lo que tienen que hacer es lo terminan contratando de nuevo porque él ganó el juicio, el trabajador, ¿no? Entonces sí, siempre pasa eso, ¿no? A veces demora muchos años en dar la buena pro al trabajador, pero siempre se hace justicia, ¿no? Yo he tenido casos también de reinserción laboral en la cual trabajadores que despidieron injustamente por seguridad y años después los vuelven a poner porque ganaron el juicio. Entonces sí, es importante también que conozcan eso, ¿ok? Tenemos el principio de la primacía de la realidad. Yo creo que es uno de los principios, por así decirlo, uno de mis principios favoritos, primacía de la realidad, ¿ok? En los casos en donde se presenta una diferencia entre el contenido de un documento y la realidad, las autoridades deberán optar por lo verificado en la realidad. ¿Qué quiere decir este requisito? Que una de sus compañeras hace un ratito lo escribió por acá. A ver, déjenme ver si lo encuentro. ¿Quién de ustedes es un ejemplo? Por ejemplo, Nolides nos dijo, yo realicé mis pasantías en una empresa reconocida y la seguridad industrial es tomada de una forma legal, pero en campo era otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice Nolides, lo que nos comentó ella, es un ejemplo de la primacía de realidad, ¿no? ¿Qué pasa en la primacía de realidad? Llego a una empresa y veo su procedimiento de trabajo en altura, por ejemplo. Su procedimiento dice, en altura, tengo que trabajar con andamios certificados, el trabajador tiene su arnés con línea de vida, tiene casco, tiene barbiquejo, tu área está señalizada, con cinta roja, hay letreros, entonces todo en el procedimiento todo pinta bien, todo pinta bonito, supuestamente lo hacen perfecto, hacen trabajo en altura bien, tiene supervisión, tienen su plan de rescate, tienen un elevador para, en el caso de un trabajador se quede suspendido, lo sacan, entonces ya, tú lees este procedimiento, dices, wow, qué buena empresa, ¿no? Justo vas a campo que están haciendo un trabajo en altura y encuentras todo lo contrario. Encuentras un arnés, un andamio sin anclar, ¿no? Un andamio que está desnivelado desde el suelo, no hay ninguna señalización, ni siquiera un cono, no hay supervisión, trabajadores sin barbiquejo, el arnés está ya, la hebilla está oxidada, ¿no? Las telas están desgastadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tu procedimiento está perfecto, pero en campo no lo cumplen. Entonces, ahí aplico el principio de primacía de la realidad. Así tu procedimiento esté bien, si tú en campo estás observando algo que está mal, siempre va a prevalecer lo que tú ves en realidad. Entonces, de eso trata este principio, ¿no? Que así tengas tú tu procedimiento todo bien, tus firmas, todo. Si tú detectas algo, lo que estás viendo que está mal, pesa más lo que estás viendo, ¿no? Pesa más eso lo que estás encontrando en campo a lo que has hecho en el documento. Dice, es como quien estudia por completo la teoría, pero no aplica en campo, correcto, ¿no? Es un claro ejemplo de eso. O, por ejemplo, que también sucede mucho en algunas empresas que les dan a sus trabajadores los formatos para que llenen como si los hubieran capacitado y nunca los capacitan. Y tú luego le vas y le preguntas al trabajador, ¿qué tal tu capacitación? Porque acá me has firmado que tú has hecho una capacitación. No, no me acuerdo. ¿De qué tema ha sido tu capacitación? No me acuerdo, no sé. Entonces ahí te puedes dar cuenta que son capacitaciones que nunca se han dado, ¿no? Y que simplemente hacen firmar a sus trabajadores un formato y en realidad no lo capacitan en nada. Entonces he visto mucho que cuando llegan auditorías o fiscalizaciones, hacen llenar a todo el mundo de documentos, ¿no? Entonces de nada sirve. Por ejemplo, si yo soy auditor voy por ejemplo, yo también creo que les conté la clase pasada, ¿no? Que yo iba con mis contratistas, le pedía su registro de charla y mira, hoy día tu charla ha sido de uso de EPPs. Y le preguntaba a un trabajador, ¿de qué consistió tu charla el día de hoy? Me dice, no me acuerdo, no hemos pasado charla. Entonces ahí, así tengo su registro, yo estoy evidenciando que en realidad no se ha pasado. Le vuelvo a preguntar a otro, no, hoy día no hemos hecho charlas, solo hemos llenado registro. Entonces, por ejemplo, ahí aplico la primacía de la realidad, ¿no? Como dice Félix, ¿no? Es como quien estudia por completo la teoría, pero no la aplica en campo. Entonces, eso también es importante.
No olvides, nos dice, los trabajadores de electricidad trabajan con una cesta de hierro terrible, ¿no? Entonces, sí, de repente hay empresas que tienen sus papeles, sus procedimientos, todo muy bien, todo muy bonito, pero sin embargo, en campo tú ves otra cosa, ¿no? En campo vemos condiciones subestándar, no se cumple con el procedimiento. Entonces, en eso consiste la primacía de realidad y es muy aplicable en su mayoría cuando hay inspecciones, cuando hay auditorías, ¿no? Cuando de repente te pueden poner una no conformidad, una multa, es una FIL, así tu procedimiento esté bien, pero en campo ven condiciones las cuales no contemplan con tus documentos y es una sanción como tal o una no conformidad. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta este principio, es muy importante, como todos, ¿no? Pero este es un poco más trascendental porque ya aplica sobre todo cuando hay fiscalizaciones, auditorías. ¿Okay? El principio de protección, ¿no? Este es el último principio de la ley, este principio de protección. Este principio sostiene que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, ¿no? Que garantice un estado de vida saludable, físico, mental y socialmente buenos, ¿no? En forma continua. Entonces, es muy parecido al principio de prevención, ¿no? Entonces, las condiciones tienen que tener que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Entonces, básicamente acá ya habla de un ambiente libre de condiciones subestándar, ¿no? Un ambiente, por ejemplo, libre de desniveles, libre de repente tomas eléctricas en mal estado, ¿no? Que libre, por ejemplo, ahorita que estamos en verano, es importante que los empleadores, bueno, en Perú estamos en verano, es importante que los empleadores pues den condiciones también en cuanto a ventilación, ¿no? A puntos de hidratación, porque finalmente estamos en el trabajo, ¿no? Estamos en el trabajo y también debe el empleador tiene que adaptarse a los cambios de clima, ¿no? Si hace mucho calor, yo tengo que ponerle a mis trabajadores para que estén cómodos y para que no caigan en desconfort, tengo que ponerles puntos de hidratación, ventilación natural, ventilación artificial, no lo sé, pero tengo que garantizar el confort de mis trabajadores. ¿No? Lo mismo de repente si estamos en mina y hace demasiado frío, o en construcción y estamos lejos por la sierra del Perú, tengo que darle el confort necesario, calefacción, casacas. Entonces, de eso trata el principio de la protección, ¿no? Yo tengo que buscar como empleador darle un ambiente seguro y saludable a mi trabajador, ¿no? Las condiciones de trabajo tienen que ser compatibles con el bienestar del trabajador, con la dignidad humana que tenemos, ¿no? Ok, entonces de eso trata el principio de protección. Bien, entonces como hemos podido ver, eh, todos estos 9 principios son muy útiles, como les dije al inicio, para poder tomar decisiones, para poder formar criterios, ¿no? Para poder interpretar la norma también, ¿no? Porque esos principios nos ayudan a interpretar la ley, nos guían en la aplicación de la ley, ¿no? Orienta también en decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley se basa en un enfoque preventivo, ¿no? En un enfoque preventivo estos principios dan coherencia al sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque unen todos los elementos, ¿no? Hay una coherencia en los principios porque uno es de prevención, uno es de salud, uno es de responsabilidad, o sea, todos están entrelazados, ¿no? Y uno repercute en el otro, ¿no? Si no tengo prevención, eh, va a haber una responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces también va a afectar a la salud indirectamente. Entonces, uno que otro principio está entrelazado. Entonces, hay una coherencia, ¿no? Hay una sinergia ahí. Asignar responsabilidades también, ¿no? Definir derechos y obligaciones. Es importante también evaluar la gestión, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en resumen, los principios es la base para una verdadera prevención. Cumplir con los principios, tener un criterio son la base para para lograr la verdadera prevención. Andrei nos dice, todo esto que usted está diciendo lo dice la ley. Aquí en Venezuela hay un reglamento de las condiciones y medio ambiente de trabajo que específicamente, ¿no? Detallan cómo debe estar adecuado cada puesto de trabajo. Correcto, ¿no? André, es bueno saber también que en Venezuela y en toda Latinoamérica las leyes quizás son parecidas, quieren el mismo objetivo que es prevenir, cuidarlos, pero de repente están titulados de manera diferente, pero la base es lo mismo, buscamos prevenir. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos un poco a lo que es el Decreto Supremo 005/2012. Este es el reglamento de la ley. No les había comentado, el reglamento desarrolla la ley, hace aplicable
a las actividades diarias de la empresa, perdón. Entonces, también es primordial saber que este reglamento no reemplaza la ley, este reglamento no lo reemplaza, no es que sea otra cosa, otra ley, no, este reglamento no lo reemplaza, no crea derechos distintos, o sea, no son dos diferentes en realidad, es uno complemento del otro, ¿no? Y no se contradice tampoco, ¿ya? O sea, es importante que sepan esto, ¿no? También, por ejemplo, Mariamnet nos dice que en Cuba también es bastante parecido, genial, ¿no? Creo que las leyes tienen lo mismo, el mismo objetivo que es prevenir. Entonces, este decreto supremo es el reglamento de la ley, que básicamente es la parte operativa de la ley, o sea, nos dice cómo hay que implementarlo. Entonces, como lo dice aquí, no reemplaza la ley, no crea otro derecho distinto y no se contradice. Entonces, más bien van de la mano. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos un caso de aplicación para poder adivinar qué tipo de principio se vulnera. ¿Ok? Caso uno, ¿no? Riesgo conocido, accidente ocurrido. Dice, los trabajadores informan que una plataforma presenta fallas. La empresa decide no detener la operación porque no hay presupuesto. Semanas después ocurre un accidente. ¿Ok? La empresa ya tenía claro que esto estaba fallando. Sin embargo, ellos mismos, el empleador dice que sigan. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. ¿Qué principio se vulnera acá? ¿El principio de participación y consulta, el principio de prevención o el principio de cooperación? Bueno, Félix dice que es el B, Adriana dice que es el B, Oscar también, Mick también, Daniela también. Entonces creo que hemos afinado todos el mismo criterio, ¿no? El principio de prevención, que es el principio básico del empleado, que el empleador tiene que manejar, es el principio de prevención. O sea, no estoy previniendo nada, no estoy deteniendo la actividad, no hago nada para prevenir que se suceda ese accidente de trabajo. No, entonces o sea, simplemente va a actuar cuando ya sucedió el accidente. Entonces va a ser algo reactivo, no preventivo. Entonces acá se aplica el principio, se incumple, perdón, el principio de prevención. Bien, otro casito, a ver, dice, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne mensualmente y firma actas, pero no propone ni ejecuta acciones preventivas. Entonces, el comité prácticamente va, se reúne, firma nada más, no, pero no propone nada, no dice nada. ¿Qué principio no se está cumpliendo adecuadamente? ¿Principio de participación y consulta, principio de prevención o principio de cooperación? ¿Cuál creen? Adriana dice la, Mick Conde dice la, Lady dice la, Oscar, Félix, Amaira dicen el la. Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el comité, a pesar de que sus funciones del comité es dar un seguimiento, sus funciones del comité, sus funciones del comité es proponer, participar, inspeccionar, no lo está haciendo, simplemente está yendo a firmar. Entonces, ellos están cumpliendo el principio de participación y consulta, ¿ok? Bien, ahí vamos identificando bien. Otro casito de aplicación dice, la empresa brinda capacitaciones anuales obligatorias, pero los contenidos no están relacionados con los riesgos reales del puesto. ¿Qué principio se incumple? Creo que esto está muy fácil. Para ustedes va a ser facilito. ¿Qué principio se incumple acá? En realidad, estamos hablando de capacitaciones, ¿no? Por lo tanto, se incumple el principio de capacitación, de información y capacitación, ¿no? La respuesta correcta es la B. Bien, entonces, ya para ir cerrando un poco, ¿y ustedes creen que la ley 29783 de la ley que hemos hablado protege más al trabajador o al empleador? ¿Qué creen ustedes respecto a la ley que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la ley protege más al trabajador o al empleador? ¿O de repente creen que es compartido? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría leerlos. Por ejemplo, Adriana nos dice que a ambos, que protege al empleador y al trabajador. Eh, Isbeli nos dice que a ambas, Daniela nos dice que al trabajador, Félix nos dice que es integral, ¿no? Aunque dependiendo del caso se puede inclinar más hacia uno o hacia el otro lado, es una respuesta también correcta. Nolides nos dice que es compartido, Oscar nos dice, la verdad creo que compartidos, Amaya nos dice a ambos, Andrés nos dice al empleador, mira, Andrés nos dice tiene otra opinión, María Amaya nos dice debe ser a ambas, ¿no? En realidad, considero que la ley ha sido creada para prevenir, para prevenir y favorece más al trabajador. Sin embargo, la ley siempre tiene unos vacíos, ¿no? La ley tiene unos vacíos en el cual algún abogado defensor del empleador quizás pueda llegar a una conclusión en la cual
gane el empleador, ¿no? Pero también, como les digo, puede ver que un abogado al final resuelva que gane el trabajador. Entonces yo considero que la ley está para prevenir y es en pro del trabajador. Sin embargo, la ley tiene unos vacíos, porque como les dije al inicio, la ley ha sido elaborada por seres humanos, los cuales tenemos errores, ¿no? Siempre vamos a buscar una mejora continua y la ley se va a poder actualizar, ¿no? En la ley siempre encontramos vacíos y de repente se puede actualizar una mejora, de repente ahorita tenemos un nuevo gobierno y la ley se actualiza, ¿no? Hay algunas mejoras, entonces no hay una respuesta específica para decir, ¿sabes qué? La ley protege al trabajador más que al empleador. Yo les recomiendo que la respuesta que tenemos que dar a estos casos es el empleador, perdón, que la ley busca prevenir accidentes laborales, ¿no? Y por ende busca proteger al trabajador. Sin embargo, cómo se resuelva puede ser proteger un poco más al trabajador y otras veces al empleador, ¿no? André nos dice, mientras haya dinero de por medio, ¿no? Sí, también eso es lamentable en muchos países de Latinoamérica que a veces no se resuelve a favor del empleador, ¿no? Simplemente, perdón, no se resuelve a favor del trabajador. Simplemente la plata ya son cuestiones externas a nosotros como supervisores SOMAS o como especialistas, pero ya depende más del Estado, ¿no? Y eso es lamentable, como dice Oscar. Bien, muchachos, entonces, aprendizajes del día de hoy, de la clase del día de hoy, tenemos la ley 29783 aplica a todas las empresas, ¿ok? Sin importar su tamaño o número de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, mi conde está diciendo algo muy importante para que no se vaya la idea, que un vacío legal es acusarle de negligencia, sí. Las leyes tienen vacíos, ¿no? Las leyes, como les digo, no son perfectas. Entonces, siempre que hay un vacío, quizás un abogado va a aprovechar por ahí en ese vacío que tiene la ley para poder dar el favor a su subordinado, a la persona que está ayudando en el caso, sea el empleador o sea el trabajador. ¿Ok? Aprendizaje del día de hoy, que la ley aplica a todas las empresas sin importar su tamaño, sin importar su número de trabajadores. El enfoque de la ley es preventivo, ¿no? Hay que saber que la ley busca prevenir, la ley no busca sancionar, ¿ok? La ley no busca sancionar. Nosotros como supervisores SOMA no podemos decir, te voy a sancionar, te voy a despedir, no, porque nosotros estamos orientados a prevenir. La ley busca prevenir, no busca sancionar. Busca evitar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿no? Los principios de la seguridad y salud en el trabajo de esta ley son la base del sistema. Todos los nuevos principios de lo que hemos hablado hoy día son su base del sistema, ¿no? Están orientados a tomar decisiones preventivas, ¿no? Otro aprendizaje es que el decreto supremo se desarrolla como cómo se implementa la ley, ¿no? Permite adaptar el sistema según el tamaño, según la actividad y el nivel de riesgo de la empresa. ¿No? SUNAFIL también evalúa la prevención en la práctica, no solo lo que está escrito. Y finalmente, la última aprendizaje del día de hoy es que no todas las empresas implementan la seguridad y salud en el trabajo de la misma forma, ¿ok? Porque todas las empresas tienen diferentes realidades, tienen diferentes tamaños, diferentes peligros, ¿no? Se exponen a hacen diferentes actividades. La manera de implementarlos va a ser diferente. Algunas empresas tienen más presupuesto que otras, entonces la implementación va a ser diferente. Lo que va a ser igual es que tenemos que tratar de cumplirlos de manera real y efectiva, ¿no? Que ese control que yo he puesto, así sea con menos presupuesto o sea diferente, me sirva y sea eficiente, ¿ok? Bien. Bien, esa ha sido, chicos, la clase del día de hoy. Voy a pasarles un link para hacer una dinámica, eh, como siempre. Denme un segundo, por favor. Van ingresando a ese link. Van ingresando a ese link. Ok. Ahorita les paso el código. Un segundo, por favor. Voy ingresando, ¿correcto? Entonces, hay que poner con 10 primeros, con los 10 primeros empezamos. Ya está Daniela, Adriana, Félix, vamos tres. A ver,
7 más. Empezamos con 10 primeros. Andreilis también ya se conectó. Andreilis, a Ladies, Adriana. Faltan 4 más y empezamos, chicos. Yarimal. Mariamed. 2 más y empezamos. Aymara. Ay, ya está. Alice también. Listo. Empezamos, ¿vale? Los que no han podido ingresar, igual participo por el chat. Ley 29783. Ok, vamos a empezar ya. Primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley 29783, de la que hemos hablado el día de hoy? Evitar multas, sancionar al empleador, aumentar la productividad o proteger la seguridad de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Hemos hablado todo el día de hoy. Bien, creo que todos hemos respondido bien, ¿no? El objetivo es proteger la seguridad de los trabajadores. Eso es lo que quiere la ley, prevenir, ¿no? Prevenir, proteger. ¿Ok? Entonces así va el marcador. La siguiente pregunta es, ¿la ley 29783 es aplicable a quién aplica la ley? ¿Recuerdan el alcance? ¿Solo a empresas grandes, solo a empresas formales, solo a mineras y construcción o a todos los sectores y tamaños de la empresa? ¿A quién aplica la ley? ¿Recuerdan en la primera parte que hemos hablado, a qué sectores aplica? Y acá también casi todos respondieron bien, aplica a todos los sectores y tamaños de la empresa, ¿ya? A todos los sectores. Bueno, así se va moviendo el marcador. John va en primer lugar. El Decreto Supremo 005-2012, ¿qué es? Recuerdan, ¿es el reglamento de la ley? ¿Es una norma solo para SUNAFIL? ¿Es una ley independiente o es una guía referencial? Es un reglamento de la ley, correcto. Hay algunos que se han equivocado, pero el Decreto Supremo es el reglamento de la ley. Bien, vamos ya con la penúltima. ¿El principio de prevención se aplica únicamente después de que ocurra un accidente de trabajo? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿El principio de prevención se aplica únicamente después de que ocurre? ¿Verdadero o falso? Correcto, es falso, ¿no? Porque busca prevenir, es antes de. ¿Ok? Y bueno, vamos con la última pregunta ya. Si un empleador delega la gestión de seguridad y salud en el trabajo a un tercero, ¿deja de ser responsable del cumplimiento de la ley? ¿Verdadero o falso? O sea, si yo lo delego a un subcontrata y pasa un accidente, ¿ya no soy responsable? ¿Verdadero o falso? Correcto, es falso, ¿no? Como les dije, así se subcontrata, así tú tengas un área, el empleador siempre va a ser responsable. Bien, entonces el tercer lugar es para Adriana. Bien, Adriana. El segundo lugar es para John. Y el primer lugar es, bueno, de este juego, de esta dinámica, ha sido para Adriana. Bien, entonces, bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias por su participación. Hoy día me ha gustado bastante, igual que la primera clase, la participación de todos. Me ha gustado mucho sus experiencias que me han contado de diferentes países. En realidad me ha servido mucho también a mí, no saber un poco de sus normativas. Gracias siempre por toda la apertura, por su participación, por su predisposición. Nos estamos viendo el día, hoy estamos jueves, nos estamos viendo el día sábado en la tercera clase. Bien, y no se vayan porque hay una dinámica que va a ser la coordinadora del curso. Muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase.